Buenos días, Lenin Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. Buenos días, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doctora Paulina Aguirre Suárez. Buenos días, ingeniero César Lituardo, presidente de la Asamblea. Como ustedes saben, vamos a tratar sobre la crisis económica y la pandemia sobre el COVID-19. Problemas a tratar sobre el día, problemas económicos y la violencia intrafamiliar. Doctor Aguirre, ¿qué opina usted sobre los problemas económicos que atraviesa el país por la pandemia? Bueno, antes que nada, buenos días, señor presidente, ingeniero Litardo. Bueno, desde mi punto de vista, la crisis que atraviesa nuestro país demuestra un gran impacto en la producción y las exportaciones. Y aunque cada una de ellas se desarrolla en un contexto diferente, en ocasiones originadas por factores externos como la crisis inmobiliaria, la caída de los precios del petróleo, la disminución de los precios en el mercado. Adicionalmente, el esquema monetario necesita ser protegido de las prestaciones a las que se expondrá en esta crisis global. Es evidente que el país continúa dependiendo de las exportaciones de productos petroleros y que sucesos como la disminución de su precio en los mercados internacionales resulta devastador para la economía ecuatoriana. Muy bien. Ingeniero Litardo, ¿cuál es su aportación sobre el tema planteado? Buenos días, señor presidente Lenín Moreno. Buenos días, presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctora Paulina Aguirre. En el Ecuador no dispone de instrumentos de liquidez, ni suficiente financiamiento y ingresos petroleros, tributarios y de otras fuentes. Se ha venido contrayendo significativamente. En el año 2020 ha sido criticado por todos los sectores de la economía, debido a las medidas adoptadas por los gobiernos de la mayoría de los países a nivel mundial, por causa de la pandemia del COVID-19. Muy bien. En resolución, con lo acotado, podemos decir que impulsar los instrumentos de liquidez de corto plazo del Banco Central del Ecuador, como ventanilla de descuento, operaciones de respaldo y operaciones de mercado abierto, mientras dure la crisis, por supuesto. Incentivo de exportaciones facilitando el flujo de divisas. El Ecuador, en el primer cuatrimestre del año 2020, registró una disminución drástica de las exportaciones, situación que afectó la economía del país, como ustedes lo saben. Pero a partir del segundo cuatrimestre, las cifras se muestran un poco más positivas, debido al incremento del precio del petróleo y el aumento de las exportaciones mineras. Se espera que el incremento de las exportaciones continúe en el resto del año y que siga esta tendencia en el próximo periodo para mejorar la economía deteriorada del país. Bueno, señor presidente, yo pienso que deberíamos implementar medidas tributarias de corte progresivo, o sea, cobrar más a los que más tienen, para contar con recursos a los sectores más necesitados en lugar de recurrir al descuento salarial. Señor presidente, señora presidenta de la Corte de Justicia, aplacemos el pago de impuestos de personas naturales y jurídicas, subsidios y acceso a financiamiento a tasas de interés del 0%, con la intención de mejorar la capacidad productiva. Habilitemos nuevas líneas de créditos, hipotecas, en el cual se facilite un pago de gracia a largo plazo, priorizando la liquidez de las personas, empresas y entidades financieras. Muy bien. Para el segundo tema que tenemos que tratar es sobre la violencia intrafamiliar. Ingeniero César, como presidente de la Asamblea Constitucional, ¿cuál es su opinión respecto al tema? La violencia intrafamiliar es el aumento de la violencia contra las mujeres. En el contexto de confinamiento se evidenció a través del incremento de llamadas de auxilio al ECO 911 por violencia de género, efectuadas por mujeres y sus dependientes. En el marco legal, en el artículo 37 de la Ley Orgánica
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres dictamina que el velar por el cumplimiento de los derechos debido al proceso y celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores, establece realizar el seguimiento y control del proceso de otorgamiento de las medidas administrativas y de su cumplimiento y aplicación. Doctora Aguirre, siguiendo con el tema expuesto, ¿cuál es su acotación? Pues bueno, según lo que consta en la Defensoría del Pueblo del Ecuador, desde el 16 de marzo hasta el 7 de junio de 2020 se han identificado 9.508 alertas de personas afectadas en el contexto de emergencia, cifras que evidencian la vulneración de los derechos. Con lo planteado anteriormente, como resolución, tenemos que implementar de manera urgente medidas de prevención de violencia de género y solventar el trabajo no remunerado en las mujeres. Hay que incluir garantías, disponibilidad y acceso a insumos para la necesidad de las mujeres que se encuentran como prioridad los servicios básicos, líneas telefónicas y otros mecanismos de atención. Sobre todo, la protección a las víctimas de la violencia doméstica y poner especial atención en las medidas de protección social y de estímulos financieros que impidan el pago injusto a los trabajos de las mujeres. Compañeros, ¿alguno tiene otra observación? Bueno, realmente yo no tengo ninguna acotación, estoy muy de acuerdo con lo último que se ha nombrado, así que... Ingeniero. No, ninguna acotación, señores. Estoy de acuerdo con todo lo que hemos hablado acerca de la crisis económica y de la violencia intrafamiliar. Con los hechos antes mencionados y sin nada más que acotar, damos por terminada la reunión de esta mañana, sin agradecer la presencia de la doctora Aguirre y el ingeniero César Lituardo. Muchas gracias.